Bendiga. Le queremos dar una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Como pueden ver, pues es una asignación muy especial el día de hoy. Y pues aquí estamos siempre dispuestos, con todo el corazón, ¿verdad? Siempre gozoso de compartir una enseñanza de parte de Dios, directo de la palabra de Dios, que es lo más importante. Así que en esta mañana vamos a continuar. ¿Alguien recuerda de el tema que se tocó el domingo pasado? El domingo pasado entramos en lo que es el capítulo 6 de 1 Corintios. Entonces, pues, mi esposa le tocó abrir con el capítulo 6 y pues una introducción muy bonita, bien interesante, acerca de algunas problemáticas que estaban ocurriendo en aquel entonces con los corintios. Y hoy vamos a ver un poquitito más, vamos a desarrollar un poquito más y pues esperemos pues que podamos avanzar y que pues estas lecciones y esta palabra, esta enseñanza pueda ayudarnos a comprender un poquito más acerca de qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos y qué podemos hacer cuando estas cosas llegan a nuestra vida, ocurren o tenemos alguna experiencia como esta. Y ya vamos a ver. Así que yo quisiera que, en reverencia a la palabra de Dios, nos pongamos de pie por un momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 6, versos del 7 al 11. Verso del 7 al 11. Y la palabra de Dios la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, por cierto que es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, y te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por este maravilloso día. Le amamos y bendecimos, exaltamos su nombre, Señor, y pidiéndole, Padre Santo, en esta mañana por cada familia representada en este lugar, Señor, que usted pueda hablar a nuestras vidas, Señor, con esta enseñanza que usted nos tiene preparada para esta mañana, Señor, que esta palabra, esta enseñanza pueda entrar a nuestros corazones, Señor, y que podamos de alguna u otra manera, Señor, entender esta porción de la Biblia y qué es lo que usted quiere o trata de decirnos a través de ella, Señor, y que podamos, Señor, salir adelante, Señor, en cada situación que nos encontremos, tengamos una palabra de aliento para otras personas, basado a la luz de la palabra suya, Señor. Gracias, Señor. Yo le pido que nos dé un buen tiempo en esta mañana, un tiempo que sea de edificación para cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Leímos hasta el versículo 10. Okay, vamos a concentrarnos en esta mañana. Como pueden ver, aquí resaltan dos interrogantes en este pasaje. Y vamos más que todo a concentrar esta enseñanza más que todo en estas dos preguntas, porque hay algo bien interesante que el apóstol Pablo plantea. Como sabemos, la iglesia de los Corintios estaba llena de dones, había profecía, pero también había divisiones, había sabiduría, había lenguas,
había muchas cosas que uno pudiera decir, wow, la iglesia de Corintio, tremendo, ¿verdad? Pero había un problema, que es lo que mi esposa estuvo hablando el domingo pasado, de que se estaban llevando a los tribunales y todas estas cosas, pues y ese era un problema bastante vergonzoso, porque no lo estaban haciendo la gente o los impíos o los inconversos, sino que lo que estaban haciendo ese tipo de acciones eran los mismos creyentes, llevándose a los tribunales en donde se ponían en manos de jueces incrédulos. Y eso era algo vergonzoso, que siendo ellos, teniendo el conocimiento de Dios, fueran a cortes seculares para que un incrédulo sea el que decida qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a pasar. Entonces eso lo dejaba muy mal parado espiritualmente y moralmente. Entonces hoy día esas cosas no es que han cambiado del todo. Entonces solamente quiero hacer como una pequeña introducción a manera de conexión lo que él trajo el domingo pasado y conectarlo con lo que queremos seguir desarrollando en esta mañana. Y cuando ellos iban a esos tribunales no eran precisamente para defender la fe, lastimosamente, ¿verdad? Sino que sabemos, lo que hemos leído esta porción, lo que hemos estudiado un poquito esta porción bíblica, ellos iban era para defender sus intereses personales. Imagínense cuán alejado su corazón estaba de Dios en este sentido. Pero Pablo le escribe con el corazón, y vamos a leer una vez más esa parte de la Biblia. Pablo le escribe a ellos con el corazón cargado y les lanza dos preguntas que estas preguntas, si ustedes ven, parecen normales, pero como que estas preguntas golpean al ego, y vamos a ir viendo y desarrollando esto. Dice, así que por cierto, ya es una falta, dice, que entre vosotros tengáis pleitos, entre vosotros mismos. Y la pregunta es esta, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Estas preguntas no son simples sugerencias, sino confrontaciones directas a un corazón orgulloso. Yo, cuando leía y preparaba toda esta clase, yo recuerdo que decía, bueno, el Señor desde hacía un tiempo nos viene hablando acerca del orgullo, ¿verdad? El hermano Jorge viene desarrollando unas clases bien interesantes que tienen que ver con una mente bíblica, pero que todo ese estudio, todo eso que ha ido aconteciendo durante todos estos miércoles, llevan a algo bien interesante, que es que Dios está haciendo mucho énfasis en el orgullo. Entonces me llama mucho la atención esto. Quizás Dios también quiere tratar, pero yo creo que en cada uno de nosotros siempre hay algo, un poquitito, uno dice, pues esto no creo que pueda hacer daño o que no esté mal, pero sin embargo, esos pequeños detalles, como habló el hermano el miércoles, como dice la Biblia, esas pequeñas zorras son las que hacen un daño inmenso en nuestra vida. Entonces, para poder entregarle lo mejor de nosotros a Dios, yo creo que debemos tener un corazón limpio, libre de todo ese orgullo, en donde podamos fluir mejor, podamos servir, porque Dios lo que quiere es que nosotros entendamos lo que es tener una vida de servicio a Él. Entonces, el orgullo muchas veces viene a ser un obstáculo para nosotros en nuestra vida, y es lo que nos frena, nos desanima muchas veces, cosas que hay dentro de nosotros mismos, quizás no en los demás, porque realmente debemos enfocarnos en Dios, pero muchas veces eso pasa con nosotros. Pero seguimos. Pablo invierte aquí el enfoque. Si vemos un poquitito más a fondo, Pablo invierte el enfoque, y lo que le está diciendo a ellos, que en vez de luchar por su derecho, ¿por qué no deciden perder con dignidad? Imagínense ustedes, eso es bastante difícil, ¿verdad? Eso es bastante difícil. En vez de exigir justicia, en otras palabras, ¿por qué mejor no eliges sufrir el agravio con gracia? Y yo me ponía a pensar en esto, yo decía, bueno, esto que plantea el apóstol Pablo es bien interesante, pero ahora, ¿cuán dispuesto muchas veces está uno de llegar a esto, de sufrir el agravio, cuando un hermano, ya sea una hermana,
o hay algún conflicto dentro de la iglesia y uno dice, bueno, yo voy a quedarme callado, yo no voy a decir nada, le voy a orar al Señor. Quizás ese es realmente lo que uno debe hacer, pero realmente no es lo que uno normalmente hace, ¿verdad? Y ahora vamos a ver por qué. Y muchas veces lo que nosotros llamamos victoria o ganar un pleito en realidad es una derrota. ¿Cuántos les han pasado? ¿Cuántos han escuchado? De repente pues hay un conflicto en la iglesia y de repente pues se llama a reunión, cada quien expone su caso y realmente yo creo que la tendencia más es que yo quiero defender mi verdad y no tanto, no hago mucho énfasis en lo que Dios quiere hacer en mi vida o defender, en este caso, pues mi testimonio como cristiano, sino defender mi verdad, que es lo que realmente muchas veces hace que el conflicto se incremente, se crezca. Y muchas veces lo que nosotros llamamos debilidad o aguantar la ofensa en realidad es una fuerza espiritual. Pero para eso debemos estar, ¿verdad?, preparados. Y Pablo aquí no está hablando de cobardía, sino de carácter. Y no está tampoco promoviendo la injusticia, sino que está mostrando un camino a lo que es el amor sacrificial. Entonces, hay momentos, y esto a mí me gustó, y esto no es mío, lo encontré, porque es un pensamiento bien bonito que tiene que ver con esto. Dice, hay momentos en que Dios nos llama no a pelear, sino a perder con propósito. A no exigir lo que merecemos, sino reflejar al Cristo que soportó la cruz sin abrir su boca. Entonces, eso a mí me encantó. Yo digo, aquí, este es como el punto clave. Cuando yo encontré este pensamiento, yo lo copié, yo digo, me gusta, porque va exactamente acorde con lo que dice, con las dos preguntas. Recordemos que en este momento lo que queremos es que nos concentremos en estas dos interrogantes que plantea Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Porque Pablo, cuando le escribe a ellos, su corazón estaba cargado, quizás como uno le llaman vergüenza ajena, porque era una situación bien vergonzosa, por cuestiones simples y sencillas, los hermanos tuvieran que ir hasta una corte en donde un juez, ¿verdad?, incrédulo, impío, sin conocimiento de la palabra de Dios, es el que iba a tomar la decisión de qué es lo que se iba a hacer. Entonces, ya de por sí, Pablo decía, el solo hecho que ya ustedes se presentaron a una corte, ya eso ha sido una derrota. No importa quién gane el caso, pero ya de por sí ya es una derrota para ambos, una derrota espiritual, una vergüenza moral. Entonces, quería abrir con eso como a manera de introducción y vamos a ver si desarrollamos un poquitito. Pablo propone algo contraintuitivo. Si leemos estas dos o profundizamos en estas dos preguntas, el apóstol Pablo propone algo contraintuitivo, porque la intuición humana, queridos hermanos, es defender mi derecho, defender mis asuntos personales. Pero Pablo le dice, ¿por qué no hacemos todo lo contrario? En vez de defender esos derechos, ¿por qué no soportar el agravio, que es mejor antes que pelear ante el mundo? Y aquí enseña un principio del reino, y es mejor perder con integridad que ganar con deshonra. ¿Sí, hermana? Pablo mismo sufrió agravio y lo imprisionaron por predicar el evangelio. Sí. Y él no peleó por sus derechos ni nada de eso. Él sabía lo que él estaba hablando ahí. Ajá. Amén. Él sabía. Y fíjese que esta palabra, por eso digo, si el apóstol Pablo decía que si se les hacía, en otras palabras, si se les hacía muy difícil imitar a Cristo, que lo imitaran a Él como Él imitaba a Cristo.
Yo creo que después en el Nuevo Testamento, después de todo el sufrimiento y todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, le sigue el apóstol Pablo. Fue una cosa impresionante cómo el apóstol Pablo sufrió. Y estas palabras hacen eco de la enseñanza de Jesús. Vamos a Mateo. ¿Qué dice alguien que pueda leer Mateo capítulo 5, 39 y 40? Son estos dos versículos. Alguien que lo lea, por favor, si lo tiene. Mateo 5, 39 y 40. Sí, léelo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Wow, eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y no es que de repente cuando uno dice, bueno, le dan un golpe en la mejilla, es que hay que poner la otra. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo y lo que dijo directamente en palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es que pongamos esta mejilla y no den otra, sino que lo que el Señor quiere es que no devolvamos mal con mal, para que podamos romper con ese agravio de una manera silenciosa, tal cual como hizo Él cuando fue a la cruz del Calvario. Él fue azotado, fue escupido, fue ultrajado de una manera impresionante. La Biblia lo describe de una forma bien triste, todo lo que pasó, y Él no abrió su boca. Entonces, ¿quiénes somos nosotros muchas veces cuando sufrimos un agravio de alguien, querer lo que resalta? ¿Qué es lo que resalta entonces ahí? Es la carne, es la carne. Y eso era lo que estaba pasando con los corintios en aquel entonces. Entonces Pablo, que era el mentor, Pablo le escribía. Pablo ya estaba, su corazón estaba cargado, porque él lo que quería era que ellos pudieran entender cómo es que Dios quería que ellos vivieran de una forma completamente diferente. Pero ellos no lo podían entender porque había la carnalidad en ellos, sobresalía más que del espíritu. Sí, hermano. En base a los corintios, de lo que venía diciendo la hermana Esther, que también había como que se gozaban de ir a los tribunales, ¿verdad? Y hacer esto como fiesta. Yo pienso que también Pablo trataba de decirles que llegaran no a esa instancia, sino de corregirse dentro de la iglesia, no llegar a hacer fiestas con seculares. Exactamente. Porque de repente la autoridad siempre va a existir, porque las leyes también son impuestas por Dios y tenemos que respetar lo que la sociedad tiene como ley establecida. Pero pienso que nosotros deberíamos poder, antes de llegar a esa instancia, resolver un problema. Amén. Como cristianos y no llegar a tribunales seculares. Así es. Y esos casos se ven bastante también, lamentablemente, hermano Héctor. Yo creo que el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo está llamada a lidiar con los asuntos de una manera diferente a como lo resuelve el mundo. La palabra nos llama que nosotros dependemos a depender de Dios. Así que Dios, a través de su Santo Espíritu, es suficiente para darle las herramientas a cada uno de nosotros para lidiar conforme a la voluntad de Dios, para que se haga el propósito de Dios y sea glorificado Dios en medio de todo esto. No vamos a ir en la misma dirección del mundo, porque tiene que haber una diferencia entre la manera que el mundo se conduce y la manera que el pueblo de Dios y la iglesia se conduce. Amén. Estamos de acuerdo completamente. Dios es un Dios que restaura. Basado en lo que usted dice, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nuestra vida ha sufrido ha experimentado una situación completamente bonita, diferente, hermosa, una transformación divina, es cuando estamos en Cristo verdaderamente. Entonces podemos decir que las cosas viejas pasaron y ahora tenemos una mente renovada. Dice que debemos tener la mente de Cristo.
pero muchas veces, yo digo el orgullo, como empezamos, el orgullo muchas veces no lo soltamos, y ese es el problema. Muchas veces quizás todo lo que estamos aquí hemos escuchado a alguien decir, es que Dios está luchando, ahora mismo Dios está luchando, todavía tengo un pequeño problema, pero lo que pasa es que soy un poquito orgulloso. Entonces, yo creo que mientras no ponemos esa área en las manos de Dios no va a ver y decir, te va a quitar la vida. Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero Él quiere ver ese esfuerzo. Si hay algo que me está perjudicando y que a la misma vez está perjudicando el círculo con quien yo convivo, entonces eso tiene que ser entregado y puesto en las manos de Dios para que sea Él el que trabaje, porque yo no puedo. El orgullo es un muro, es una barrera fuerte, de una manera impresionante, que nosotros muchas veces no tenemos esa capacidad para derrumbarlo. Solamente es con el poder de Dios. Y es así, de esa manera, entregando esa área. Entregando, yo en lo personal he tenido que entregar muchas áreas, porque yo sabía que eso me estaba haciendo daño, y estaba haciendo daño a mi familia también. Porque lo primero que dicen, pero bueno, no sé, y no es cristiano, y hace tiempo no anda con una Biblia debajo del brazo, porque allá en mi país dicen que ven la gente con la Biblia, piensan que la Biblia es de desorden. La Biblia no es desodorante para cargarla debajo del brazo, la Biblia es para leerla, para aplicarla a nuestra vida. Sí. Entonces muchas veces decimos que somos cristianos, sí, andamos con la Biblia, no, pero tenemos una serie de cosas, una serie de conductas que no nos están ayudando para nada con los demás. Entonces esto hay que cargarlo con mucha honra, porque es la palabra, es un libro que si a veces yo digo, este libro está todo maltratadito, todo, pero bueno, pero lo que está dentro es lo que transforma. Lo que está dentro es lo que va a regenerar mi vida, porque yo no tengo ese poder para hacerlo. Entonces todas esas áreas de orgullo y todo eso que está dañando mi vida tiene que ser puesto en las manos de Dios, porque nada de nosotros pues nunca lo vamos a lograr hacer. Seguimos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. Fíjense que ese verso dice aquí, defraudado, y esto es a los hermanos. O sea, todavía el énfasis no es que estamos haciéndolo a la gente de afuera, ¿verdad? Sino es entre nosotros, que esa es la parte que Pablo le dolía. La palabra defraudar viene del griego apostoreo, que significa robar, privar injustamente. O sea, cuando defraudamos a alguien, o que de repente le hemos mostrado, no vamos a decir en términos de dinero o financiero, como quieran llamarle, sino que cuando hemos nosotros defraudado a alguien, mostrándole quizás una cara diferente, pero en el fondo son otras personas, dice que eso significa robar o privar injustamente, porque nadie se merece que lo defraudan, menos dentro del cuerpo de Cristo, porque somos una familia, la familia de la fe. Y Pablo señala la contradicción: se quejan de ser víctimas, pero también actúan como victimarios. ¿Cuántas veces esto no ha pasado? Entonces, yo tengo una lección, estuve buscando y estuve añadiendo ciertas cosas al estudio, y entonces hay puntos importantes que yo quisiera, a manera de lecciones espirituales clave, que nos pueden ayudar muchísimo y nos dan luces de cómo tratar con estos casos, si alguna vez estamos involucrados o tenemos alguna experiencia o tenemos de repente la oportunidad de ayudar a alguien más. En una ocasión yo recuerdo, fue algo también, eso fue en mi país. Yo recuerdo cuando recién pues estaba dando mis primeros pasos como creyente. Yo recuerdo que para ese tiempo estaban las canciones de Marco Witt, Danilo Montero y todos estos ministros de la música que uno aprendía la emisora cristiana, y eran las músicas que se escuchaban, las canciones,
y eso pues uno le cantaba, le gustaba. Pero entonces yo recuerdo cuando estaba en aquella iglesia, había un hermano que era el que cantaba todas esas alabanzas, las cantaba igualitas. Y yo iba porque me gustaban esas canciones y me gustaba cómo ese hermano cuando se subía al púlpito y empezaba a ministrar con estas alabanzas, estas canciones hermosas, pues yo lo veía siempre como algo bien bonito y me gustaba, y yo sé que a toda la iglesia le encantaba. Pero luego después, yo estaba empezando, corto tiempo después, yo no vi más a ese hermano. La iglesia estaba creciendo en estructuras, era una iglesia que estaba en construcción. Entonces, pero bueno, más adelante instalé una bonita amistad con el pastor Aral de Freitas, y recuerdo que yo le pregunté, pastor, ya cuando me hice miembro y todo aquello, yo le digo, pastor, el hermano aquel que cantaba bonito, cuando yo siempre he visto más, y él me dice, hermano, esa es una larga historia, una historia bien triste. Yo me quedé asustado, y yo, bueno, pero si cantaba muy bonito, que se fue, porque esto. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo leía esto, yo digo, se me vino a la mente aquello. Este hermano tenía un ministerio, Dios le había entregado un ministerio hermoso, el ministerio de la música. Pero este hermano económicamente, él estaba bien. Y la iglesia, como estaba en construcción, pues él prestó un dinero a la iglesia. Y entonces, luego de eso, cuando él prestó el dinero a la iglesia, quizás él fue confundiendo las cosas. La iglesia le estaba pagando, pero el asunto es que él pues quería coger el mando y pasar por encima de la autoridad que Dios había puesto en la iglesia, que era el pastor. Entonces, como no podía conseguir sus objetivos, entonces se fue. Y una vez que se aleja, entonces se va a los tribunales, se fue a un tribunal. Que él quería todo su dinero y y alegaba que la iglesia podía pagarle todo, y él decía, bueno, pero sí le estamos pagando, hemos cumplido con los pagos. Entonces eso fue, el pastor Abad, recuerdo que me decía, nunca en mi vida yo había ido a una corte, cuando yo en mis tiempos que estaba jovencito, que no era cristiano, no era creyente, y resulta que ahora, siendo pastor, siendo ministro, tengo que sentarme como en el banquillo de los acusados, y eso es vergonzoso. Entonces, yo a veces pienso, digo, bueno, el hecho de que Dios le haya entregado un ministerio tan hermoso a esta persona, no tenía el conocimiento. Entonces, esto viene a mi mente cuando estos corintios también, como la Biblia dice, había mucha sabiduría, había lenguas, había profecía, había conocimiento, pero quizás solamente todo era en la mente, en el corazón no había bajado nada de eso. Entonces, cuando la parte espiritual, cuando el amor sacrificial de Dios no baja de aquí a aquí, hay un problema. Porque todo lo que hagamos va a ser, en cierta forma, lo vamos a ver como beneficio propio. Y cuando vengan los conflictos, voy a defenderlo como mi derecho, y dejando atrás el testimonio de Cristo. Dejando atrás las cosas de Dios y sin importarme, pero yo quiero que se reconozcan mis derechos y mis intereses. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo le decía. Y esta era la problemática que había en aquel entonces. Entonces, esta pregunta, y el apóstol Pablo aquí nos presenta 3 lecciones que no solo nacen de este versículo que hemos leído, sino que le dan la vuelta a todo el Nuevo Testamento, porque se dice una y otra vez en diferentes libros del Nuevo Testamento. Y la primera que resalta, que es una lección espiritual clave para nuestra vida, en este caso, que la victoria del reino no es ganar un pleito, sino vencer el orgullo. Llegamos nuevamente al mismo punto, al
al orgullo. Por eso es que digo, para mí esta enseñanza ha bendecido mucho mi vida, porque tal vez Dios está buscando que hay una área de mi vida que necesita ser restaurada. Yo sé que sí, hay muchas partes de mi vida que necesita ser restaurada, y es por eso que necesito estos estudios, necesito esta palabra como esta, para que a la vez poderla presentar, no solamente ponerla en manos de Dios, sino que presentarla ante ustedes que son mi familia, ante los hermanos también, para que así como ministra mi vida, quizás también pueda bendecir y ministrar su vida. Y en la lógica del mundo, ganar es tener razón, imponerse, salir airoso. Pero en la lógica del reino, es ganar, es vencer el deseo de dominar, responder con maldad y vengarse. Y eso es lo que a veces hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Queremos que la verdad, sobre todo, defenderla, y sin embargo, pues, el testimonio de Dios queda, pues, lo echamos a un lado. El apóstol Pablo nos dice que ya es una derrota entre ustedes que tengan pleito. Es decir, cuando esto llega, cuando yo leo esto, el apóstol Pablo dice que ya es una derrota que entre nosotros haya pleito. Eso podrá sonar algo sencillo, simple y significante, pero dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hermanos, dentro de una iglesia, no debe haber tal cosa. Porque dice Pablo que ya es una derrota. La palabra es mal testimonio. No debe haber, porque todos debemos estar en una misma sintonía, en una misma página, como se dice. La palabra falta, estuve leyendo, esta palabra resalta también, la palabra dice, así que por cierto ya es una falta. La palabra falta, que viene del griego étema, H-E-T-E-M-A, con el primer acento, el acento más fuerte, étema. Yo decía que era etema, no, étema, que viene de la raíz griega, nos dice que es derrota moral y flaqueza espiritual. Esto es bien interesante, solamente porque él lo menciona, y es una falta que entre vosotros, lo que no debería ser. Hace un tiempo vimos, y pongo esto también como ejemplo, tuvimos que mediar, yo fui llamado para ser testigo de un conflicto que no se debió dar. Y esa persona defendía su derecho, y se le olvidó que era un hijo o una hija de Dios. Y esa era una confrontación, y no entró en razón, no quiso entrar en razón. Y como no pudo defender su derecho, entonces decidió retirarse de la iglesia. Entonces, ¿quién pierde? ¿Cómo queda el testimonio de esa persona? ¿En dónde queda todo ese esfuerzo por años? ¿Cómo va a ser esa persona con su familia cuando tiene el deber de educar, de inculcar la palabra de Dios a su familia, a sus hijos? ¿Cómo es posible? Yo quedé impresionado. Fue una primera vez que estoy en una situación que me llevaron como testigo, pero yo quedé pasmado, quedé frío. Digo, estas cosas no deben suceder, no deberían suceder. Entonces, a veces, cuando uno ve ciertos pequeños conflictos dentro de la iglesia, esta palabra es interesante, encaja mucho, perfecto en estos temas. Hermano Kenny, Sí. me estaba dando vuelta en la cabeza la palabra defraudamos, que dice en el versículo. Ajá. Es que dice que eso viene del significado privar a alguien con abuso de confianza o con infidelidad a las obligaciones propias de los que le toca de derecho. Y también se mira como frustrar o desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo. Y es que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo que somos, porque una persona X de fuera no nos puede
porque no esperamos nada de ellos. Mientras que de nosotros como un solo cuerpo, nunca vamos a esperar que un hermano nos falte o nos avergüence o nos humille. Siempre esperamos un trato exacto, porque estamos en un nivel de confraternidad. Amén. Todos. Ajá. Sí, exactamente. Gracias, hermano. Usted, exacto. Sí. Exactamente lo que el apóstol Pablo quería recalcarle a los corintios. Sí, hermano. Si la iglesia de Jesucristo es un cuerpo, cualquier acción impropia en una parte de ese cuerpo lacera y lastima todo el cuerpo. Amén. Pero de perspectiva, que somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Amén. Mire que el apóstol Pablo no está diciendo aquí que ignoremos la verdad, sino que entendemos que el amor y la unidad del cuerpo de Cristo están por encima de ganar discusiones o demandas. Amén. Qué bonito, esa parte dice Primera de Pedro 4, verso 8, dice, el amor cubrirá multitud de pecados. La justicia del reino no se basa en ojo por ojo, sino de gracia en gracia o gracia por gracia. De eso se trata. Fíjense, y una ilustración perfecta para esto es, imagínense que una madre que sabe que su hijo le ha mentido, pero en vez de gritarle en público, fíjense lo que hace ella, espera el momento adecuado para corregirlo con amor y sin exponerlo. Sin exponerlo. Eso es lo que hace el amor de Cristo. No ignoró el pecado esta madre del muchacho, lo que él hizo, pero lo trata con redención. Ahí está la diferencia. Hacer las cosas como Dios manda siempre va a dar resultados excelentes. Como lo dijo el hermano, el cuerpo de Cristo, los pleitos entre hermanos dañan el cuerpo de Cristo. Lo dañan. ¿Por qué? Porque eso causa conflicto, divisiones. Y los resultados, pues, hay tres resultados que deja el pelearse, el tener enemistad, el tener conflictos entre hermanos. Fíjese, cuando un conflicto no se resuelve en el Espíritu de Cristo, el resultado no solo es dolor personal, sino que la iglesia se divide. Los incrédulos, ¿qué pasa con los incrédulos? Ellos aplauden, se ríen, celebran y dicen, así son todos, por eso es que yo no voy a la iglesia. Porque para eso mejor me quedo acá. Así dice mucho, entonces, ¿a dónde queda el testimonio? ¿Verdad? Y el Espíritu Santo dice también, se entristece, Efesios 4:30, alguien que lo busque, esto es bien bonito. ¿Qué es lo que pasa? Efesios 4:30. Cuando todas estas cosas ocurren, pleitos entre hermanos y todo este tipo de cosas ocurren, ¿qué pasa? ¿Qué dice Efesios? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. Entonces, estos pleitos y estas contiendas que muchas veces existen entre hermanos o dentro de la iglesia, lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo. Y cuando entristecemos al Espíritu Santo, ¿quién toma ventaja de todo esto? El enemigo. El enemigo es el que toma ventaja. Porque todas estas cosas nos traen ¿qué? Desánimo a nuestra vida. Entonces, una de las cosas, de las armas más poderosas, escuchen esto con atención, una de las armas más poderosas que usa Satanás en los creyentes es el desánimo. ¿Por qué el desánimo? Porque con el desánimo usted le da gana de orar. Un desánimo no da gana de nada. Yo con desánimo yo no voy a leer mi Biblia. Yo con desánimo yo no voy a poder ni orar por otro. Mucho menos. No voy a tener el ánimo de ir a la iglesia. Entonces, ahí ya tomó ventaja. ¿Quién? Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque una cosa lleva a la otra. Las contiendas y todo lo que trae división. Por eso es que cuando la primera parte que vi aquí, se divide la iglesia. Y al dividirse la iglesia, se derrumba todo. No, el resto, sí.
y vivir. Amén. Juan 17:21 dice que Jesús oró por la unidad de la iglesia porque nuestra unidad es un testimonio directo del Evangelio. Cuando el Señor Jesús oró por unidad, es porque él sabía que era una parte importante. Porque la división lo que trae es lo de allá afuera, van a decir, se echan a reír y dice, así, por eso es que no vamos a la iglesia, porque eso que no voy. ¿Cuántas veces hemos escuchado tantas cosas de estas, comentarios de esto? Porque nosotros nos encargamos de esto. Hay un punto, ahí voy a hablar de algunos puntos de aplicación prácticas ante una problemática como esta. Dice, aquí es donde pues ya el mensaje, una vez que he escuchado todas estas cosas, ese mensaje ya tiene que llegar al corazón del creyente. Ya no es en el púlpito, el corazón ya el mensaje ya desciende al corazón, debe descender al corazón del creyente. Y muchas veces ¿cómo podemos examinar nuestro corazón? Hay tres preguntas que son clave para esto que yo quisiera compartirles. Y la primera es, ¿lo que estoy haciendo o lo que yo estoy defendiendo glorifica o solo alimenta mi ego? Esa es una pregunta que es debatible y que yo sé que si uno pregunta, todos podemos responder. Cuando hay un conflicto de esta magnitud, o de esta índole, mejor dicho, por decirlo así, ¿qué es lo que estamos defendiendo muchas veces? Aquella vez que yo tuve la oportunidad pues, de estar en esa reunión, vi algo contrario a lo que estamos leyendo, porque lo que se estaba defendiendo era el ego. Lo que esa persona estaba defendiendo era el ego, eran sus intereses personales, pero para nada se estaba glorificando el nombre de Cristo. Entonces, esa es la pregunta que muchas veces cuando hay una problemática, hay un conflicto, ¿qué es lo que estamos defendiendo? La segunda es, ¿estoy buscando la justicia o venganza disfrazada de justicia? Porque muchas veces, ¿verdad? Mostramos una cara diferente y todos piensan, wow, este hermano o esta hermana quiere lo mejor, yo creo que está en todo lo correcto, pero en realidad, de una manera sutil, lo que está buscando es vengarse del otro hermano o de la otra hermana. Hay que tener también, por eso es que Dios nos dice en su palabra que debemos tener el discernimiento. Nosotros tenemos que discernir las cosas, saber. Yo le comenté una vez al pastor de una experiencia que tuvimos en donde yo pude discernir algo de puedo decir un pseudo evangelista que intentó pues con una capa disfrazada de ángel pero el propósito era algo diferente. Y es bien triste, ¿no? Cuando se usa el nombre de Dios y llegar en el nombre de Dios y sin embargo actuar de una manera completamente diferente, el cual el propósito es hacer maldad, causar división y problemas. Entonces, por eso que el poder discernir, tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de discernimiento para poder captar muchas veces lo falso y lo verdadero. Entonces, y la otra es si estoy dispuesto a perder con dignidad, si eso preserva la paz. Porque muchas veces hacemos todo lo contrario. Proverbios 17:14, alguien que lo pueda leer, por favor. Proverbios 17:14. Comenzar una pelea es como abrir las puertas de una represa, así que detente antes de que estalle la disputa. Imagínense, ¿cuánto hemos tenido la oportunidad de ver cuando se abren esas represas, que viene esa cabeza de agua, o cuando vienen, recientemente en Texas ocurrió algo parecido,
se unieron unas aguas, unos ríos y se convirtió, y eso causó destrucción terrible, muerte, desgracia. Eso es lo que hace también. Eso es lo que hace un pequeño problema, un pequeño conflicto dentro de la iglesia. Entonces, todas esas cosas el apóstol Pablo le hablaba a los corintios para que ellos evitaran eso, sí, hermano. No, a veces en lo del conflicto creo que a veces como que queremos utilizar la misericordia de Dios como que es el perdón. Ajá. Porque pasamos para tocar y pedir perdón a Dios por nuestra falla y realmente no usamos bien el perdón con los que están cerca de nosotros. Entonces vivimos en ese conflicto todo el tiempo. Queremos usar la misericordia y el perdón de Dios. Entonces usted siempre a nuestro favor, no para los de la iglesia. Exacto. Y vivimos en conflicto por eso, porque usamos el perdón siempre a nuestro favor para sentirnos livianos con Dios. Ajá. Pero no alivianamos la vida de nuestro hermano. De otro. Traemos un perdón genuino. Amén, amén. Eso es muy común que ocurra dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a ver la pérdida como una oportunidad espiritual. Ver la pérdida como una oportunidad espiritual. Perder algo, perder dinero, prestigio, posición, puede ser una oportunidad para mostrar humildad. Puede que eso sea posible. Para probar nuestra madurez. O poder impactar a otros con nuestro ejemplo. Aquí también puedo decirle, yo he visto, me ha tocado no ver, pero sí escuchar de testimonios de personas que han defraudado, han pedido dinero prestado dentro de la iglesia, un hermano a otro, y después no pagarle. Entonces se crea un conflicto dentro de la iglesia porque uno dice, no, pues no me ha pagado, y bueno, y eso se va bastante lejos. Entonces, en una ocasión, como para manera de ilustración, era un empresario cristiano que fue difamado de una manera terrible por su ex socio, pero como este hombre empresario era cristiano, él no decidió demandarlo ante los tribunales, que simplemente decidió orar por él. Y lloró mucho por él. Y años después, no enseguida, pero años después, ese hombre que lo denunció, que lo demandó, que lo difamó, se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Y dijo que lo que me trajo a Cristo no fue un sermón, sino la forma en que este hombre soportó todo el agravio. Entonces, eso es bonito cuando alguien ha sido agraviado de esta forma y saber que esa persona no ha pagado mal con mal, sino que ese hombre, ese señor reflejó el carácter de Cristo. Y eso me recuerda que cuando Cristo fue llevado, ¿verdad? Que iba, ¿verdad? Con su cruz y era pateado, azotado y todo, él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Entonces, eso llena bastante a uno, ¿verdad? Como de todo lo que hice, toda maldad que yo hice, que le hice a esta persona y esta persona no abrió su boca y sin embargo oró por mí. Entonces, esa es la actitud que nosotros debemos tener también cuando alguien nos agravia, cuando sufrimos rechazo, cuando sufrimos una falta de respeto. Vamos a orar al Señor, porque sabemos que esa persona está mal. Entonces, yo creo que eso es una de las mejores, pudiéramos decir, de las formas más correctas que debemos proceder como creyentes. Y pues ser parte de la solución y no del escándalo. Y si hay algún conflicto entre creyentes, que no seamos un espectador pasivo, ni un eco del chisme, porque también cuando vemos esto, lo que pasa es que eso puede alimentar el chisme también dentro de los demás. En vez de orar por una situación,
lo que hacen es que viene el cuchicheo por otro lado y el problema del conflicto se incrementa. Y eso lo que hace ver es una iglesia dividida, una iglesia débil. Donde quiera que hayan seres humanos van a haber conflictos. Eso es una realidad que no la podemos descritar. Ahora, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, tiene las herramientas espirituales para lidiar con ello y glorificar a Dios en medio del escenario que nosotros vivimos. Amén. Fíjense, ahora que usted dice esto, y estamos mencionando también, porque todos estos problemas vienen a raíz también del orgullo, de querer defender lo de nosotros, nuestros asuntos personales. Decíamos el otro día que tuve la oportunidad de compartir un pequeño mensaje, que el orgullo, no hay lugar, no hay problema, no hay divorcio, no hay guerra, no hay conflicto en donde no esté metido el orgullo. El orgullo está en todos lados. Y es el orgullo el que tiene la capacidad en nuestra vida, el que tiene la capacidad para destruir nuestras vidas, pero de una manera tan fuerte para el resto de nuestra existencia. Solamente con una pizca de orgullo que tengamos. Por eso que el Señor siempre nos dice a través de su palabra, Dios nos dice, y el apóstol Pablo le recalcaba a la iglesia de Corintios, donde había tantos conflictos, y ahí estaba el apóstol Pablo. Yo tengo una admiración por el apóstol Pablo. Todo lo que ese hombre pasaba tenía que pasar, y sin embargo, cuando yo veo quién era él antes de que Dios lo usara, quién era él, yo me quedo. Eso fue una transformación impresionante. Y cuando ese hombre estaba en las mazmorras, en la celda, en donde ahí no había luz, ahí no había nada, él pedía que le llevaran sus pergaminos, sus cosas para él escribir. Y él desde ahí, desde esa cárcel, le daba ánimo a los que estaban afuera. Imagínense. Yo no sé cómo pudiéramos escribir el carácter de Pablo. Yo creo que no existen palabras por eso que él decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. La vida de Pablo es una vida llena de mucho sacrificio, de valentía, sobre todo de mucha valentía. Y me encanta la vida del apóstol Pablo. Dice Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahí está hablando, ¿verdad?, a la iglesia. Cuando hay algo tenemos que orar, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser personas que vamos a saber cómo atacar cuando hay un problema, vamos a orar. Pero si decidimos de repente, dice, bueno, el otro, ¿cómo va a ser? Que sí, que esto, y viene el comentario, pues las cosas se van y toman otra vía equivocada, que no es lo que Dios quiere. Tenemos que irse a ser restauradores en el espíritu y con mansedumbre. Entonces aquí no puede, ya para ir terminando, nos faltan 6 minutos, dice, ora y actúa con gracia en tus relaciones rotas. Muchas veces, aunque hayamos tenido diferencias, aún dentro de los hermanos o hermanas aquí dentro de la iglesia, pero con familiares, con otras personas, tenemos que también presentárselo a Dios y orar por esas personas. Si hay alguien que nos ha defraudado, ¿qué debemos hacer? Orar. Si hay alguien en quien, porque puede ser, todo el tiempo no es solamente que hemos sido heridos, pero tal vez nosotros hayamos herido a otra persona, porque sí, tenemos que reconocer que lo hemos hecho. Yo puedo reconocer quizás que en algún momento, estoy seguro que sí, quizás no lo recuerde ahora, pero sí quizás he golpeado con alguna palabra o con algún mal gesto a alguien. Por eso es que hay que siempre ir a los pies de Dios, perdóname, Señor, perdóname, porque esa no es la actitud que debe tener un creyente. Y si hoy día
tenemos a alguien que hemos herido con alguna palabra o que hemos tenido un mal pensamiento, no debemos esperar más porque puede ser muy tarde. Tenemos que ser el reflejo de Cristo todos los días en nuestra vida. Pablo no estaba preguntando quién tenía la razón o quién no la tenía. Pablo estaba preguntando quién estaba dispuesto a sufrir el agravio por amor. Eso es la diferencia, hermano. Sí, hermano, también es muy importante saber a quién dirigirse dentro de la iglesia cuando hay una situación o algún problema. Porque de repente si no identificamos a quién dirigirnos, tal vez no tenemos parte de ser jueces, de tratar de juzgar a alguien o empezamos a no, que mi hermano me defendí, pero no directamente a la persona. En este caso sería el pastor o a quién. Sí, yo creo que tenemos que ir a la instancia correcta para que no debemos tomar nosotros. Nosotros somos líderes, podemos ser ujieres, diáconos, o sea, pero todas estas cosas, cuando hay una problemática, cuando hay un conflicto así, yo creo que si yo lo primero que haría, pues yo necesito hacérselo saber a nuestro pastor. Entonces él sabrá, como el ángel de la iglesia que Dios puso en este lugar, él va a orar. Yo sé que el Señor lo va a guiar en cómo es que cómo él va a tratar con este problema. Pero sí, no podemos pasar por encima o tomar. Hay cosas que de repente nosotros pudiéramos hacer que son sencillas, tomar el control de algo, pero cuando hay un conflicto de esto, el pastor tiene que saberlo inmediatamente. Entonces el pastor podrá asignar a los líderes, podrá asignar a un otro líder, ya sea a un diácono, como ayuda, pero sí, todo, yo estoy de acuerdo, ¿no? La instancia correcta es el pastor de la iglesia. Sí. Parte de lo evidente, como tú dices, que nunca debemos esperar para pedir perdón por lo que pasó con tu cliente. ¿Perdón? Lo que pasó con tu cliente ayer. Oh, sí. Porque no se puede esperar para pedir perdón, por más que uno pueda ir a hacerlo, lo más que uno Sí, ayer, déjenme ya con esto, y con esto termino, 2 minutos para las 12. Hace poco, yo siempre digo, yo tengo muchos clientes y mis clientes se convierten en mis amigos. Entonces hay un amigo, hay una persona que le hicimos un trabajo grande en su casa hace como 1 mes y medio, pero ya yo lo conocía desde mucho antes. Y él me venía pidiendo ese trabajo desde hace como 1 año y medio, pero por compromisos en otros lugares pues no podía. Entonces hace como 1 mes y medio terminamos un trabajo, pero él todos los días, y una de las cosas que me llamaba la atención, que su madre tiene 94 años y él todos los días iba donde su madre y él hablaba con ella, estaba con ella, se la pasaba todo el día y de repente salía a llevarnos agua con estos calores que se están dando ahora, que están dando. Nos llevaba agua, nos llevaba comida muchas veces, siempre se quería ayudar y pues se fue convirtiendo como en una amistad bien bonita. Un señor que no aparentaba, podría estar en el rango de los 60, 64, 65 años, pero aparentaba mucho menos edad. Un hombre sano, más sano que quizás que yo y que otro, ¿no? Y entonces pues creció una amistad bien bonita. Ayer cuando yo llego a la casa, después que salimos de aquí de la iglesia, llegamos a la casa, me escribe un amigo mío que también él es evangelista. Él es misionero, viene y me dice, me manda un texto y me dice, porque le decíamos Mickey, me dice, Kenny, es para darte la noticia de que Mickey falleció esta mañana. Yo me quedé en shock, yo no puedo creer, todavía me cuesta creerlo. Entonces yo llamé a la hermana de él y pues para darle pues, el pésame y todo esto, pues, ponerme a sus órdenes cualquier cosa en esta semana en cuanto a lo que es el funeral y todo esto. Y me dijo, estamos devastados por algo, fue un infarto fulminante. Entonces, él no era creyente. Entonces,
él lo que era una persona que era, se veía que tenía un corazón sensible. Vi cómo él se comportaba con su madre. No sé si la relación que él tenía con Dios era, no sé, la verdad no lo tocamos por el asunto de que nada más pues íbamos por asuntos de trabajo. Pero eso me deja a mí una lección también de que la Biblia me dice que tenemos que predicar a toda criatura. Entonces a mí me duele y siento un peso también en el corazón de no poder hablarle a él, haberle hablado. Tuve mucha oportunidad de poder hablarle y pues hasta presentarle el plan de salvación. Y no lo hice. No lo hice. Entonces él falleció en un infarto fulminante, quizás no tuvo chance de nada, un desmayo y ahí quedó. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad. Cuando hay rivalidades dentro de la iglesia, hay conflictos. Gracias a Dios aquí siempre hay una hermandad, siempre aquí en esta iglesia yo he encontrado tantos amigos, tantas amistades, tantas cosas hermosas, hermanas y hermanos, y somos una familia, Pero cada vez que tengamos la oportunidad de hablarle a alguien afuera, yo creo que es un compromiso espiritual que tenemos diario de hablar. Porque no sabemos, dice la Biblia, que el día de mañana no es prometido para nadie. Y quizás esa hubiera sido una oportunidad de mi parte y del muchacho que trabaja conmigo también, poder es creyente, haberle expresado también algo de la palabra de Dios. Pero pues no lo hicimos. Entonces nos deja como lección, ¿no? Que para la próxima, cuando nosotros vayamos, tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. El compromiso que Dios, el mandato, y como dice la Biblia, ¿verdad? Para si algo pasa, por lo menos decimos, sabemos dónde está. Dios le bendiga, hermano. Nos veremos el próximo domingo, si el Señor nos lo permite. Espero que nos sigamos gozando con el servicio del mensaje que Dios tiene para hoy, esta mañana, Santa Cena. Así que vamos a orar. Un hermano, una hermana que quiera orar, hermana Nelly, por favor, ¿no puedes pedir oración? Señor Padre, gracias te damos por este momento, por tu palabra, Señor, por haber usado al hermano Kenny, Señor, para traernos lo que tú tenías hoy preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a mantener tu palabra todo momento en nuestro corazón y en nuestra mente, que podamos imitar al apóstol Pablo, Señor, que busquemos cada día, Señor, más de tu presencia, que podamos ser una familia aquí dentro de tu casa, Señor, sin olvidarnos de todo, Señor, lo que tú visitas por nosotros, Señor, lo que tú nos quieres mostrar, Señor, cada día, cuando nos hablas, Señor. Te pedimos ahora, Señor, que nos lleves a recibir el mensaje que tú tienes guardado hoy para nosotros. Acuérdate de nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, cuida de cada uno de ellos. Cuida a la familia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que nuestra mente esté